sería desastre. Italia pide a la Unión Europea responder a ley antiinflación de Estados Unidos. El ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, carga contra la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, advirtiendo de un desastre. Giorgetti instó el sábado a la Unión Europea a dar una respuesta fuerte y estratégica a la ley de reducción de la inflación, IRA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, que dijo que representaba una amenaza a la economía nacional. Algunas empresas italianas están considerando trasladar la producción a Estados Unidos, siguiendo el esquema de la ley de reducción de la inflación. Sería un desastre, dijo Giorgetti en un evento en Roma. De hecho, la Unión Europea teme que el esquema de la ley de reducción de la inflación de 430.000 millones de euros, con sus generosas exenciones fiscales para la producción nacional de componentes del sector energético, pueda atraer a las firmas extranjeras y perjudicar a las empresas europeas, desde fabricantes de automóviles, hasta fabricantes de tecnología ecológica. La ley de reducción de la inflación, aprobada por el Congreso estadounidense en agosto, y que busca reducir el costo de los medicamentos recetados, los costos diarios de energía y el déficit en Estados Unidos, ha sido criticada por la Unión Europea, por incluir cláusulas que proponen discriminar a los fabricantes europeos. El jueves y durante una cumbre, celebrada en Bruselas, capital administrativa de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario analizaron el impacto de la nueva ley estadounidense para reducir la inflación en las firmas europeas y responder de manera adecuada al plan del presidente Joe Biden. Ya con anterioridad, Alemania y Francia pidieron una respuesta fuerte de la Unión Europea a la referida iniciativa de Washington. En su visita a finales de noviembre a Estados Unidos, el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció que las medidas económicas tomadas por Biden para impulsar la industria son superagresivas y pueden fragmentar a Occidente. Incluso, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, denunció en su día que Estados Unidos se estaba lucrando de la recesión que sufren los países europeos. Rusia. Fantasma de Unión Soviética sigue acechando en Washington. Un alto cargo ruso dice que los funcionarios de Estados Unidos lidian aún con el fantasma de la antigua Unión Soviética, pues no dejan la mentalidad de la Guerra Fría. En un análisis, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, manifestó que pareciera que Estados Unidos pretende crear un área de inestabilidad en las fronteras de Rusia para afirmar su sentimiento de excepcionalismo. Washington parece necesitar afirmarse constantemente a través de la competencia con Rusia. Parece como si el fantasma de la Unión Soviética todavía rondara los pasillos del poder en la capital estadounidense, y la vieja guerra no ha terminado en absoluto, subrayó el diplomático ruso, en un artículo publicado el sábado por la revista estadounidense Newsweek. De acuerdo con Antonov, muchos políticos estadounidenses todavía actúan de acuerdo con la mentalidad de la Guerra Fría y les resulta difícil aceptar la restauración del prestigio internacional de Rusia bajo la presidencia de Vladimir Putin. En el contexto del conflicto en Ucrania, el diplomático ruso dijo que es mucho más fácil consolidar la sociedad dentro de Estados Unidos y en el campo occidental en su conjunto en torno a la imagen de un enemigo extranjero que socava los valores del mundo democrático. Estados Unidos está usando a Rusia para justificar su gasto militar sin precedentes, indicó Antonov.
De igual modo, resaltó que, con el pretexto de los acontecimientos en Ucrania, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está arruinando los lazos de beneficio mutuo entre Rusia y Europa, haciendo que esta última dependa completamente de Washington. La Casa Blanca y el Kremlin viven unas relaciones tensas por varias razones, entre ellas, el conflicto de Ucrania iniciado el pasado febrero. Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, están llevando a cabo una campaña rusófoba mediante la guerra mediática y económico-financiera, al tiempo que han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania, echando leña al fuego del conflicto. Kissinger alerta de caos atómico en Europa por tensiones con Rusia. El político estadounidense Henry Kissinger avisa a los países occidentales de que no escalen las tensiones con Rusia, porque podría desencadenarse un caos atómico. Es hora de negociaciones de paz en Ucrania para reducir el riesgo de otra guerra mundial devastadora, pues los sueños de desmantelar a Rusia podrían desencadenar un caos nuclear, alertó el exsecretario de Estado estadounidense en un artículo publicado recientemente en Spectator. El veterano diplomático resaltó que el potencial nuclear de Rusia no ha desaparecido tras la derrota geopolítica de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en la Guerra Fría. A su juicio, el desmembramiento de Rusia en muchos estados separados representa un peligro para el mundo entero, puesto que amenaza con el surgimiento de muchos conflictos locales, agravados por la presencia de un impresionante arsenal nuclear. De igual modo, el también profesor de asuntos globales consideró imprescindible reafirmar la libertad de Ucrania y definir un nuevo sistema en el ámbito de la seguridad europea. Anteriormente, Kissinger, de 99 años, dijo que Occidente debería haberse tomado en serio las preocupaciones de seguridad del Kremlin y calificó de error que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, le prometiese a Ucrania que podría unirse al bloque militar. Durante el Foro Económico Mundial en Davos, celebrado en mayo en Suiza, el político norteamericano ofreció un discurso en el que destacó el papel de las negociaciones entre Moscú y Kiev para evitar que la crisis se agravara. Para conseguirlo, admitió, Ucrania debería abandonar algunos de sus reclamos territoriales.